Hola, ¿Cómo estás? ¿qué tal? Bien, ahora yo tengo que apretar un botón para aparecer de este lado. Ahí Ah, está. hola, ahí está, qué suerte, porque Uy, ya no se me sabía qué cayó cara todo. poner. No, pero la idea es que la gente se fuera sumando y se fueron sumando, así que ahí estamos. Ya está, creo. Ahí va. Mi trípode es un poco manual. Bueno, te me quedaste ahí. No sé si te perdí. A ver, conexiones. No sé si me escuchabas, porque te veo como con una ruedita girando. Creo que te perdí. Sí, te perdí. Bueno, ¿cómo les va? Ahí está, Alex. A ver si podemos recuperarte. Ahí va, ahí va. Parece que sí. Ahí, hola, Ahí estás. ahí estoy, ahí estoy. Sí, ¿me Ay, qué escuchás? nervios. Sí, nunca se va a internet ¿Por salvo qué? cuando hago vivos, Y bueno, suele pasar. que es el No segundo. pude ¿Cómo estás? dejar todo librado, bien, no pude dejar todo librado a la contingencia, algo tenía que preparar No, no se puede y vivir en la contingencia tampoco. no, uno necesita como esa primera certeza por lo menos de que uno dice hola y del otro lado alguien contesta. Y la manera que encontré de empezar el diálogo fue con este video de Charlie, porque eh, confieso que he googleado y cuando me aburrí de googlear empecé a ver un poco los tweets y vi que había una Sí, historia con este tema. sí, de Y como ayer yo vengo creo, o con... antes de ayer. Qué actualizado que Sí, estás. sí, en realidad empecé a ir para atrás cuando vi uno que decía que te había llegado un vino, dije, uy, qué cosas voy a encontrar en este Twitter, pero, pero después seguí recorriendo. Y bueno, encontré este que hablaba del tema de Charlie. Yo no sé si me Sí. escuchás. Te veo así como ¿Sí? medio, ¿Yo como qué? ¿Vos dice Mayral, no me escuchás? pixelada. Ah, Sí, sí, ¿será? el sonido Bueno. está, pero la imagen está, ¿Y qué hay está que como hacer? borrosa. Yo me veo perfecto. Siempre pasa lo mismo, no sé No, por qué. bueno, no te preocupes. Uy, yo que me pinté y todo. Bueno, Me tapé después las cuando ojeras de terminas, la noche. haces una foto y la subimos. Bueno, Eh, yo escribí una cosa hace un rato para empezar y ahí vemos a dónde nos dale, lleva la charla. ¿Querés? dale, dale. Buenísimo. Bueno, ahí voy. La escritura quizás sea el modo de atravesar aquellos espejos que rompieron mi cabeza, haciéndose irrompibles, creyéndome invencible. La poesía no es más que uno de los modos, otro es el psicoanálisis. Entregarse un poco al menos a la duda y al misterio, a un encuentro de palabras y silencios. Las promesas de Charlie sobre el bidet y estas líneas manuscritas, un rato antes de la hora del encuentro, solo intentan ser un punto de partida posible, un primer movimiento, un mientras tanto. Nos vamos disponiendo a dejar que suceda la conversación. Confieso que he googleado, recién no pude no decirlo, y ahora quiero confundir al algoritmo y no saber qué nos espera hasta que Instagram nos diga hasta acá y la cuenta regresiva anuncie que a esta charla solo le van a quedar 2 minutos. Bueno, muy bien. Poesía y psicoanálisis. Nos ven a los dos, no sé, me dan una cantidad de indicaciones que yo no Yo, sé. no te preocupes porque yo reviso los mensajes, pero el último dice los vemos a ambos, así que creo que eso ya Perfecto, es bueno. perfecto. Bueno, no, ¿qué tengo que hacer? Nada. Ah, podés, bueno. podés decir lo que quieras, qué sé yo, no, No, realmente no, no preparé eso nada que, y bueno, ¿y de qué querés que hablemos? Vamos, eso que escribiste, ¿por qué lo escribiste así? eso que escribí lo escribí así, no sé por qué lo escribí así, pero creo que lo escribí porque me voy dando cuenta en estos días que la única manera de atravesar algunos espejos es a través de la escritura. Ujú. Y para no hablar en difícil,
digamos que los espejos que intentamos atravesar, o que al menos yo intento atravesar, son todos esos fantasmas o esas esperas de otros que te dicen desde algún lugar del pasado, anda por acá, anda por allá, tenés que ser así, tenés que ser asá. Y Sí, llega un momento donde uno va apagando esos espejos y empieza a ver dónde puede atravesar un algo nuevo. Y ese algo nuevo, en mí por lo menos, apareció en la escritura. bien, sí, no, en mí apareció siempre en el psicoanálisis primero, la escritura vino mucho después, no, no sé incluso si la escritura eh, logra eso que en mí logra el psicoanálisis. Y cuando digo el psicoanálisis, digo sobre todo en mi experiencia como paciente, ¿no? No, me parece que la única manera de hablar cuando uno toma la palabra es como analizante. No me gusta para nada los analistas que toman la palabra como psicoanalistas desde un supuesto saber, me exasperan. Eh, Digo, la experiencia del análisis y la experiencia con los pacientes cada vez que leo, a mí más me viene por ahí que por la escritura. En la escritura encuentro, no sé, otras cosas, pero no diría que encuentro eso que sí me pasa y que pasa a través del espejo en el análisis. Pero también en el análisis, cuando soy analista, si es que eso existe, ser analista, digo, pero cuando estoy en esa función también, las ocurrencias también me pasan ahí y eso me gusta. China justo ahí pregunta justamente qué produce en vos ese como analista. A mí Eh, sí, es todo un tema, porque uno cuando está ahí no está como, bueno, vos lo sabés, vos practicás el psicoanálisis, cuando uno está ahí es muy difícil de transmitir, porque la gente dice, pero ¿cómo haces? Qué difícil, no sé cómo hago, pero no estoy yo, eh, no estoy escuchando desde mí, no estoy yo, está totalmente suspendida, estoy yo suspendida. Y eso me permite escuchar y que se produzca alguna ocurrencia. Eh, Me parece que es como también la disposición a la contingencia, esa de la que hablábamos en esta, que nos íbamos a disponer a la contingencia, no es que uno lo haga todo el tiempo o lo haga o eso funcione todo el tiempo, porque no es voluntario, pero me parece que el descubrimiento de Freud y la atención flotante es suspender radicalmente nuestro estar ahí y escuchar de una manera que también dispone a la contingencia. El encuentro con un analizante es contingente, no es todo el tiempo, no es de una vez y para siempre, no es en todas las sesiones, no es a lo largo de toda la sesión. Y me parece que sí, no sé cómo, yo no sé si puedo dar cuenta de cómo lo fui desarrollando, porque tampoco es que pase siempre y tampoco es que uno ya lo tiene adquirido, no es una técnica que uno practica y entonces adquiere. Me parece que ese es la gran dificultad que tiene la práctica del psicoanálisis, no sabes si va a volver a ocurrir la próxima vez, no es una... Sí, la experiencia, pero sobre todo la experiencia del análisis, diría yo, que es en el lugar en el que uno atraviesa ese espejo y entonces ese espejo del ser analista, ser buen analista, decir lo que corresponde, decir lo que hay que decir, tener una intervención genial, eso queda totalmente disipado después de que uno efectivamente atravesó todo eso en un análisis. mm, Eh, Sí, no solo, sí, no solo lo que puede pasar o no pasar, sino que uno no sabe cuándo va a pasar eso contingente. Eh, sí, no soy la Chi- misma, no, claro que no. China deja un lugar para Más el que bien, viene atrás. es Que China, ahí, todo por es la misma ejemplo, persona. Flor y China está como con muchas preguntas que las puedes juntar todas y después las vamos leyendo, porque te Bueno, sí, escuchaba, viste no, que no, te igual, distraes. cuando las enganchás, enganchalas. Yo no saco los comentarios para poder recuperarlos mientras vamos charlando, porque si no es como te decía, esta cosa de estar los dos frente a un espejo y un Sí, montón de gente exacto. mirando en lugar de participando. Sí, Eh, sí, sí, sí. No, a mí está me pasó bien, una China, cosa a mí muy curiosa. No, todo bien, China. A veces el chiste es una expresión del inconsciente y a veces es un recurso de la conciencia para ver qué se puede hacer. Y no, justo cuando vos
decías que a vos te pasa en análisis. En realidad a mí también me pasa en análisis, lo que pasa es que el análisis me llevó a la escritura. Sí, Entonces, de alguna manera, hay una cosa muy divertida que pasó en estos días, porque yo digamos que muchas veces ensayo ensayo la lectura durante alguna sesión como analizante de esto que vengo escribiendo. Y sí. yo siento que lo hago no para ensayarlo desde un lugar de representación, sino justamente para gastar esas representaciones que me emocionan tanto que de alguna manera no me permiten leerlo, corriéndome un poco de eso. Y en Mm. estos días pasó una cosa muy graciosa porque mi profe de escritura, yo le dije, me parece que el análisis me está mejorando la escritura. Y me dice, no, yo creo que la escritura te está mejorando el análisis. Y yo le decía, yo hoy no quiero ni citar a Lacan ni a Freud, en ese momento No, lo cité a Corona, porque Corona decía, y simultáneamente. Y yo le dije, sí, sí, quizás es una cosa y no es una cosa sin la otra. Me parece que sí. a eso me refería a escribir y a leer también, y a leerse. Sí, sí, yo no puedo escribir si no leo y quizás el análisis es una experiencia de lectura, ya lo creo. Eh, entonces sí, quizás la escritura sea un efecto del análisis, pero porque el análisis es una lectura muchas veces. Y sí, en la medida en que no lo pensemos como una linealidad o como causa-efecto, creo que sí, que se van produciendo efectos simultáneamente ¿no? Y una cosa toca la otra y no, eso no se puede calcular. Sí, sí, quizás porque sean las dos, tanto la escritura como el análisis, experiencias del, no sé, diría como de la posibilidad de agujerear algo, eh, y ahí entonces en ese agujero que se produce puede pasar algo. Y eso que pasa puede ser el análisis mismo y, o la escritura. Lo que sí me parece es que no, en ninguno de los dos casos se trata ni de una progresión ni de una acumulación de experiencias, sino todo lo contrario, como vos decías, ¿no? Como un desgaste o un gastado de eso acumulable. Por eso está bueno que el psicoanálisis, hola, Moni, que el análisis va a contrapelo del mercado, ¿no? En ese punto. No está por fuera del mercado porque digo, sería, también me molesta cuando dicen, no, el psicoanálisis está por fuera del mercado. No, no está por fuera del mercado porque uno cobra en horarios, digo, no está por fuera del mercado, no hay nada fuera del mercado. Lo que sí se trata, me parece, es de no mercantilizar esa relación y no pensar que un buen análisis es un análisis que produce sujetos productivos, como también piensa una corriente del psicoanálisis, eh, que es, ¿no?, la idea de que el éxito de un análisis es producir sujetos productivos. La posición que yo tengo es la contraria a eso. Sí, No quizás producir es sujetos que improductivos, porque eso no es lo contrario, sino ir a contrapelo de esa permanente contabilidad de la productividad. sí, como analizado me autopercibo en progresión, por ejemplo, desarrollando más introspección, dice Neo Bueno, Barroso. mm, A mm, mí lo que me gusta de pensar el psicoanálisis como un psicoanálisis, digo, como cada sí, psicoanálisis, y de hecho tengo mis recuerdos de haber estudiado no hace tanto, entonces ese afán por capturar cuando se produce lo inconsciente en análisis y uno ir a casi de grupo de WhatsApp o de pasillo con sus amigos más íntimos y compañeros de estudio tratando es como cuando uno quiere hacer la jugada que hizo Messi o quiere repetir el chiste mm, que más gracia le causó y el y otro te no mira puede. como diciendo, hay algo ahí que quizás es eso que vos decís, que es esa lectura, ese recorte, ese encuentro transversal de la música, de lo que se dice o de lo que resuena, porque recién por ahí decían, entonces el psicoanálisis es una bala. Quizás hay una sesión donde uno tira una bala y esa bala impacta en un lugar o impacta en otro, pero tampoco como apunten fuego. Me Exacto. parece que es Sí, no más, hay un eh, objetivo, no, para nada. sí. Y recién cuando decías el tema de no estar de acuerdo con una corriente que piensa en la producción de sujetos productivos,
Eh, ¿Cómo lo pensás? Digo, si hay una manera de pensar los tratamientos y la dirección de la cura, sabiendo que cada paciente, cada analizante cobra otra dirección y se trabaja quizás de una manera distinta. No, me cuesta pensar eso anticipadamente. Sí sé lo que no quiero o no es el psicoanálisis que yo practico, ni el que yo experimento. Digo, no es ni mi análisis ni mi, ni mi posición, creo yo, creo. Digamos, eso lo tienen que decir los analizantes, no yo. Yo no puedo hablar de lo que yo hago como analista. Me parece que el único que puede hablar del análisis es el analizante. Yo no puedo decir yo como analista hago tal cosa. Lo que yo hago, del efecto que el análisis produce, lo tienen que decir los analizantes, no yo. Eso por un lado, pero sí que durante mucho tiempo, eh, sí me molestó mucho, bueno, los que no saben, en Buenos Aires hay una cantidad de psicoanálisis en plural, y de psicoanalistas y de escuelas y de corrientes. Hay un psicoanálisis que a mí no me gusta nada, que es el psicoanálisis más corporativo, que sí tiene como meta producir sujetos productivos. Lo viví eso y trato de que si aparece algo de eso, no sé, en la medida de lo posible, resistir a eso. Después, eso no quiere decir, digo, porque me parece que lo interesante es que lo otro de eso no es lo contrario, ¿no? O sea, Mm. resistir a producir sujetos productivos no quiere decir producir sujetos improductivos. Está claro que no se trata de eso, pero sí que si alguien puede empezar a hacer algo con lo que sea un efecto y no, como decías vos, un objetivo. No tengo ni idea, no tengo objetivos, ni menos yo. Yo como analista no podría jamás tener un objetivo en ninguna cura. Creo que eso es un obstáculo. Cuando uno espera del Y paciente cosas. bueno, no es otra cosa de lo que nos pasa antes de llegar a Sí, esos análisis, exacto. porque una cosa es que uno ubique al analista en un lugar y otra cosa es que el analista ubique al analizante en un lugar, que no Claro, sea pero otro viste que que el lugar, sí. yo a veces en las supervisiones, viste, cuando preguntan, no sé para dónde ir con el paciente, no sé cómo manejarlo. Bueno, quizás se trate de eso, de dejar de pretender manejarlo, dejar de conducirlo, que es inevitable al mismo tiempo, pero el asunto es estar atentos a que eso no se instale. Es muy difícil no querer el bien del paciente. Eso no quiere decir que Mm. uno quiere el mal. Digo, no querer curar al paciente, no querer. Es muy difícil eso. Sí, ahí yo voy retomando preguntas porque sinceramente lo que no quería justamente era entrar en términos que quienes estén del otro lado no entiendan, pero No, dado que son los que son y cada vez son más y preguntan, quiero tomar las preguntas de ellos porque me parece que es lo sí. que nos abre la charla y justo recién ahí Iván preguntaba, lo tengo por acá, recién lo vi, porque lo tengo acá para no. Claro, productivo, ¿cuál es el psicoanálisis? Efecto, consecuencia, acá había, claro. Pero los pacientes sí van a buscar algo, dice Iván. Y, y sí, pero son ellos los que van a buscar algo que Claro, pero tampoco es un algo idéntico. sí, a mí me parece que sigue funcionando eso que Lacan dice. No, lo que voy a decir lo va a entender cualquiera, porque yo en general no hablo con, creo que no hablo con jerga, creo que no hablo en lacanés, creo. Que es que el paciente va en la búsqueda de un bien, dice Lacan. En un bien ahí uno puede poner lo que sea que busca el paciente, y con lo que se encuentra es con la realización del deseo. Esa mínima que tampoco es lineal, ¿no? Digo, tampoco es así. Eh, Me parece que el que busca, sí, que tampoco se trata
de que lo que se busca tiene que ser lo que se encuentra. No, no necesariamente lo que se busca es lo que se quiere, no necesariamente lo que se pide es lo que se quiere. Y esa es la dificultad de la posición del analista, que es lidiar con esa demanda que, que no tiene nada que ver con lo que alguien dice que quiere. El deseo, digo, no tiene que ver con eso. Entonces sí, No, me parece que el paciente busca, pide, demanda, bueno, el psicoanálisis justamente no responde a eso, por suerte, habilita toda una cantidad de otras cosas. sí, yo no sé si hay definiciones posibles y aplicables, así como con las frases que empiezan con él. Digo, sobre todo con No, esto de ir pensando cada quien y cada encuentro o no analítico. Pero sí lo que pensaba mientras vos hablabas es que no hay otro efecto que cuando algo de la palabra o de lo que sea toca ese deseo casi como la sorpresa. Me parece que sí, lo que es absolutamente increíble es como, o sea, no, eso, es imposible ese intento de repetición en el sentido de, uy, esta palabra sí, impactó y generó un sí, efecto porque es como querer apuntarle al blanco cuando el tiro entró de casualidad. Entonces, por eso me gustaba exacto. cuando armaste vos la voz para este video que armamos, que me pareció tan divertido, eh, que además me sorprendió porque mi analista, que no tiene una vida muy, digamos, compartida conmigo fuera de las sesiones, se ve que lo vio y por WhatsApp me dijo muy bueno el video y yo me quedé como, qué bueno cuando uno encuentra lo que no espera. Y me parece que lo interesante de lo que decías es esta cosa de no sabemos lo que vamos a decir, y eso también me sonaba muy de Lacan, de saber lo que uno hace pero no saber lo que uno dice. Que uno dice, Y claro. ese saber hacer es una construcción que cada quien la puede tener en su oficio o en su arte, y digamos que le cabe a todos los artesanos de alguna manera. Sí, lo que sí es seguro es que si uno pretende saber anticipadamente lo que va a decir, eso entonces no va a funcionar. Que eso es ese es un problema. Creer que uno tiene que saber anticipadamente lo que tiene que decir, cuando efectivamente ahí fueron diciendo, ¿no? Se trata de un acontecimiento y de un acontecimiento que no se produce otra vez. Como vos decís, es cada sesión, no toda la sesión, hay sesiones que no, pues no pasa nada y eso. Y después otra cosa, en función de lo que vos ibas diciendo, es que no importa quién lo dijo, ¿no? Vos dijiste algo resuena. Viste Mm, que no importa si lo dijo el analista, lo dijo el paciente, ahí si se pone en juego un decir, no importa quién lo dijo. Porque yo a veces veo en las redes un género que a mí me parece que es bastante que tiende a neutralizar los efectos del análisis, que es la gente que cuenta en las redes lo que el analista le dijo y lo recuerdan exactamente. Y a mí a veces me hace dudar eso, ¿no? Porque digo, si estás tanto escuchando lo que el otro dice y después ir a contarlo en las redes, creo que Freud también decía, ¿no? Que si uno le está contando todo el tiempo a sus amigos lo que habló en análisis es un modo de neutralizar eso. mm. Eh, entonces, en las redes, en general, la gente habla de lo que le dijo el analista, pero a mí me parece que los efectos de un análisis es cuando uno empieza a escuchar lo que uno dice, no lo que dice el analista. Eh, o no importa quién lo dice, ¿no? No sé, como siguiendo a Foucault, no importa quién habla. Digo, Mm. que ahí hay un decir, no es me dijo, le dije, me dijo. Es, como vos decís, irreproducible esa experiencia. Si uno le quiere contar a un amigo una sesión, a mí me parece que lo mejor es cuando no se puede reproducir. Además, ¿por qué uno querría contarle a un amigo una sesión? ¿No? Eso también. ¿Por qué uno querría ir a contarle a un amigo una sesión? No sé. Sabes Eh, que recién cuando decías esto de no importa quién lo dijo, me hiciste acordar, yo la verdad que no tengo muchos años de práctica de psicoanálisis. Digamos, tengo muchos años de práctica como analizante, que esto es como cuando uno empieza, no sé, me imagino por la gente que juega al golf, que cree que juega bien hasta que empieza a jugar bien. Y ahí se da cuenta que antes no jugaba mm, bien, sobre todo como mm, analizante. mm, Y una vez me encontré con un amigo que no sé si es analista, él es psicólogo y es terapeuta y es muy bueno,
porque he conocido pacientes que han mejorado mucho, lo cual habla bien de un poco de su clínica, y me decía, oh, vos estás muy bien en tu análisis o todavía no empezaste. Y a mí me dejó marcada esa frase, ¿viste? Y me acordé de una de mis primeras pacientes que en una especie de cruce, de encuentro y desencuentro, como ahora que por ahí yo hablo y vos hablás y nos pisamos y nos quedamos los dos callados, agarra y dice, ¿lo dijiste vos o lo dije yo? Y para mí fue precioso porque me hizo acordar a las épocas de los asaltos, cuando las chicas llevaban bebida, los chicos llevaban comida o al revés, y una vez Y que después se ponían las cosas mezclaba sobre la todo. mesa no Claro, importaba quién trajo qué. claro, exacto. Entonces, Sí. digo, mientras voy encontrando preguntas, Amores Plantas dice, voy a terapia hace 15 años, todavía espero que me diga a veces qué hacer. Ujú. Eh, es que quizás uno igual va a seguir esperando a veces que le Sí. digan qué hacer. Eso no tiene tampoco Y a nada de veces uno malo. dice también, y eso también, ¿no? A veces uno también dice, porque Mm. también hay como un prejuicio de que el analista nunca le dice al paciente lo que tiene que hacer, y lo cierto es que a veces uno interviene de esa manera, a condición de que sepa, ahí sí que está haciéndolo, no es, ay, no sabía lo que hacía, sino no sabía lo que decía, que no es lo mismo, ¿no? Lacan dice, el analista no sabe lo que dice, pero lo que hace, bueno, eso también es por los efectos, pero digo, eh, a veces también uno dice, ¿no? Lo que ahí hay que decir en términos de lo que hay que hacer, digo, quiero decir, porque si no parece como también una técnica que es el analista nunca dice lo que... Y no es así tampoco, porque esa contingencia y ese encuentro y esa situación en particular podría requerir que el analista diga sí o no a algo, responda Mm. efectivamente. Sí, más allá Este, de no responder o de no responder, parece que hay como, digamos, pequeñas máximas de Lacan que no son para nada complicadas de entender, sí son complicadas de poner en práctica, que es la lógica del no todo. sí, Eh, Digo, de alguna manera, del no todo o sí, del no puesto adelante como no siempre, porque si no empezamos a buscar en análisis, tanto de un lado y del otro, de la escucha, el efecto repetido de algo que funcionó. Y me parece que lo exacto. contingente apunta a eso, a que algo que funcionó en un momento puede no funcionar en otro. Entonces, por eso es tan interesante conversar y, no sé, de pronto yo ahora tengo la posibilidad de escribir cada 2 semanas una columna en el Destape y la otra vez me pareció que era momento de hablar un poco de quiénes son los esenciales y quién no. Y de repente empiezo a encontrar comentarios de gente que dice, no, porque los analistas son todos chantas. Y entrar en una discusión quizás es la mirada de ese otro. Entonces me parece que, digo, no hay que desautorizar porque si uno desautoriza, en realidad lo que está también es autorizando. Y me parece que tanto como analista y como analizante uno se autoriza a ponerse en ese lugar de pregunta. Que a veces, qué sé yo, recién cuando hablabas pensaba, ¿no? Eh, Qué difícil que es sostener un lugar y un espacio cuando uno no le da al otro lo que el otro espera, pero sigue produciéndose ese, digamos, Mm. anhelo de ya va a llegar y en ese mientras tanto ver cómo uno empieza a darse cuenta que a veces está peor, a veces está mejor, pero hay ciertos cambios en la vida que te llevan a entender que el análisis te transforma o te modifica o te arruina, pero digo, no te deja No te deja igual que entraste. Y exacto. sí, si no, no es análisis. Ahí es donde uno entiende también la No, no, diferencia claro, sí, entre sí, ir a con hacer otras, terapia sí. y hacerse unas preguntas que quizás van modificándose y en ese espacio de tiempo a veces las respuestas son síntomas que se recrudecen. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, Sí, quizás bueno, es porque es así. porque justamente porque no es progresivo, porque no es una terapia, porque no es una curación, qué sé yo, sí, podemos decir una cantidad de cosas del psicoanálisis. Lo cierto es que más allá de lo que digamos, funciona o no funciona, no sé, estará el que le funcione y estará el que no, a mí no me interesa convencer a nadie. Digo, el psicoanálisis Mm. siempre, siempre es resistido, siempre. Y es verdad que hay analistas chantas, del mismo modo que hay cirujanos chantas, del mismo modo que hay. eh, pero en todo caso,
eso lo tiene que decir el analizante. Digo, a mí Mm, me causa gracia cuando alguien dice, tal es un gran analista o tal es un analista prestigioso. Esos son fantasmas, me parece que nadie puede decir nada de un analista a menos que se analice ahí, ¿no? La única experiencia que puede decir algo de ese analista es la del analizante. Me habían, sí, funciona o no funciona. sí, Me ahí, había ahí, ahí preguntado hay mis una pregunta referentes. anterior, sí, Mm. sí. Mis Te habían referentes, preguntado, bueno, sí. sí, Lacan, Freud, y a mí me gusta mucho, mucho Alouche, Jean Alouche, me gusta mucho François Dawan, me gusta mucho Guy Le Goffey, esos los franceses, eh, y hay muchos otros. Acá tendría que pensar muchos. No diría que son referentes en términos, porque otra vez, ¿no? Eso es difícil, que referentes, si son referentes, si no son referentes. Eh, es gente, sobre todo, que a mí en Argentina, sí, ahí voy. Duformantel, sí, claro, Duformantel. Mm. Sabés que ahí preguntaban, yo te voy a hacer las preguntas como están, como las leo, digo, Sí, porque si no me pongo yo en el filtro de creer empezar a conocer algo que quizás es simplemente un prejuicio de cómo podría responder. Entonces la voy a leer de la mejor manera que puedo. bueno. Eh, ¿Qué pensás del fin análisis? Alex pregunta psicoanálisis y trama y tramas. No tengo ningún nada pensado. Para mí un fin de análisis es cuando, como dice Lacan, cuando alguien deja de ir a análisis. No tengo ni idea. Yo eh, no pienso en un fin en el sentido de no tengo ahí otra vez, ningún objetivo, ningún ideal de fin de análisis. Se dicen muchas cosas del fin de análisis. El que quiere seguir analizándose, que se analice, el que no quiere que no se analice más. Me parece que sí es un problema esperar que ese fin venga sancionado por el otro, Mm, ¿no? Como no me dan el alta, los analistas no dan el alta, eso también es un contrasentido, un analista no da el alta porque no se trata de alta. Al mismo tiempo, si vos estás esperando que el otro te diga no venga más, entonces ahí no hubo análisis, porque el análisis permite también dar por terminado, por finalizado lo que sea, un momento, mm, un periodo, un análisis, no importa. Yo lo único que sé es que me sigo analizando porque como te dije al principio, no encuentro otra experiencia como la del análisis para... Sí, o cuando uno de los dos se muere, bueno, sí. Sí, no perdón, es nada agradable, ni cuando se muere un paciente, sí, ni cuando se muere el analista, sí. ¿no? Son dos situaciones muy tremendas. Yo preferiría que... Mira, Alush dice algo muy hermoso que es... un análisis se termina cuando cae el analista del lugar de la transferencia, pero a su vez hay que todavía tirarlo por la ventana. Que uno puede poner eso en cualquier situación transferencial o situación de, ¿no? De ideal, que es no solo cayó la transferencia en el sentido de que ya está, sino que se tiró a ese analista caído por la ventana. Digo, que no quede Mm, más resto de eso, que claro. no reaparezca eso en ningún lado. Me parece que sí, sí, claro que pasa, la gente se muere, digo, pero yo prefiero no pensar el fin de análisis con la muerte, no me lo puedo imaginar, me pasó, digo, me pasó pacientes que se murieron y no, analistas que se murieron, no me pasó. Eh, entonces, el fin de análisis, yo estoy, digamos, básicamente no me interesa teorizar nada que no pueda pensarse radicalmente en el caso por caso, digo, está lleno de teorías de fin de análisis en Lacan, o bueno, sobre todo en Lacan y en los post-lacanianos, digamos, ¿no? Eh, si uno no está contando el tiempo que hace que se analiza, si uno suspende esa contabilidad, si uno realmente sigue experimentando que la cosa funciona, no veo por qué tendría que terminarse. ¿O Sí, por qué a tendría que mí, terminarse una experiencia de eso, de lectura, ¿no? De pensamiento, de lectura. ¿Por qué tendría que terminarse? sí, yo tengo un prejuicio que ahora te lo voy a decir después de leer esto de Jimena, dice, me analizo hace mucho y creo que necesito ese espacio
de poder claro, pensarme sí, toda la vida. sí, Yo creo que tengo un prejuicio que tiene que ver con que no es un prejuicio obviamente y está de alguna manera derrotada la hipótesis porque es como en qué vuelta se echa el perro en la última, bueno, cuál es el último analista que te duró más, quizás también es el último, entonces, pero a mí a veces me da la sensación que ciertos análisis muy prolongados, cuando no hay movimiento, quedan en un lugar, no sé si de regodeo, pero sí de un sí, intercambio que no genera nuevos efectos. sí. Y No, me eso parece que en ese absolutamente. sentido, por más que suene así muy cursi, es un poco como el amor. Digo, en el sentido No, te de, iba a decir eh, absolutamente. Sí, es como el bueno, amor. Sí, sí, ¿entendés? sí, Digo, porque absolutamente. una cosa es tener ganas de seguir, digamos, estando con alguien, porque la verdad que si hay una cosa que se aprende en análisis es que estar es tan importante como ser, y a veces es más importante que ser. Y si uno tiene ganas de seguir estando con alguien, es porque hay algo que todavía uno puede esperar que ocurra. Pero que eso no Sí, ocurra no significa que tiene que poner fin, porque me parece que también hay una tensión que es lo que hace que las cosas vayan hacia adelante, porque ya sabemos lo que pasa cuando la tensión deja de estar. sí, yo eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Hay análisis que se empiezan a pegotear en la cosa del acostumbramiento, diría, pero yo no lo pondría a cuenta del tiempo cronológico eso. Mm. Sino, sí, eso puede suceder y también sucede porque los analistas muchas veces también nos podemos adormecer en la transferencia, digo, también nos puede pasar eso ese acostumbramiento. Me parece que el asunto es efectivamente tratar de despertarse y dar el analista por terminados análisis o no sé, o que algo pase ahí. Pero sí, estoy de acuerdo con vos que es como en el amor. Pero ¿Sabés no que es por voy lo a... cronológico, sí. No, no, no. Yo voy a rescatar las preguntas que aparezcan, pero tengo ganas de preguntarte cosas, no por salir del análisis como tema, sino porque realmente me interesa cosas que vos planteás, no porque me interese ideas concretas, sino porque te quiero escuchar respecto a, digamos, a la época, a las circunstancias, a todo lo que se está dando en los movimientos sociales, en las cosas que tienen que ver desde con lo femenino hasta el patriarcado, digo, si realmente tenés, no sé, no te preguntaría si tenés una idea, pero sí me gustaría escucharte un poco hablar de cómo puede modificar a alguien, a un sujeto, vivir en una época o en otra. Digo, a veces parece como que, no sé, qué sé yo, Sí, se me ocurre la elección de objetos, se me ocurre sí. la inclinación o la decisión sexual, digo, cómo a veces nacer 20 años antes te puede modificar la vida y me parece que también a veces, a mí me gusta mucho una idea que tiene que ver con que el feminismo lo que hace es buscar, digo, el feminismo no como movimiento, sino como nacimiento de ese movimiento, busca derribar las situaciones asimétricas de poder. Y uno lo puede trasladar a cualquier circunstancia. Es como un colectivo que se une para de alguna manera derribar un status quo. Después, cuando eso se transforma en la balanza invertida, ya no sabemos de qué lado ponernos, pero me interesa que puedas hablar lo que ocurras con respecto a las circunstancias de cada quien en el contexto que Sí, le toca vivir. mira, yo hablé mucho sobre eso, ya estoy medio agotada de escucharme a mí misma. Sí puedo decir algo que es muy reciente, que pensé hoy, Mm, porque yo sigo pensando algunas cosas. Lo de la asimetría me parece una ilusión neurótica, digamos, mm, nadie que se relacione con nadie puede suponer que existe la asimetría. Exacto, en toda relación hay asimetría. El poder no es algo que alguien tenga, es algo que circula. Bueno, digo, está Foucault ahí, se puede ir a leer a Foucault. Esa es mi posición. Esa lucha es una lucha perdida. No es esa la lucha para nada. Yo voy a decir algo que pensé hoy porque me dejó muy, muy, muy impactada, porque anoche tuve un sueño, Silvio Rodríguez, anoche soñé una cosa que pensé en relación a la época, que el inconsciente lee la época, efectivamente el inconsciente, uno quiera o no, lee las cosas que están, digo, los discursos, las cosas que están circulando, y entonces
tuve un sueño que espero poder transformar en algo que voy a escribir. Eh, porque del sueño extraje consecuencias, sobre todo porque se lo conté a una amiga con la que hablo mucho, que piensa mucho el feminismo, que es Florencia Angileta, y yo Mm. entonces hoy le conté ese sueño porque ella estaba en ese sueño, pero no se lo conté como quien dice soñé con vos, sino que quería pensar algo de ese sueño, que es que soñé, bueno, no importa lo que yo soñé, importa lo que pensé después, que es que estoy un poco aturdida de cómo gritan, sí, cómo se grita todo el tiempo desde los supuestos movimientos feministas, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Todo el tiempo está todo puesto en duda, todo el tiempo está todo con la violencia acechando, todo el tiempo todo está tomado, se convirtió como una especie de monotema. Por ejemplo, el otro día leí 2 entrevistas en el diario, totalmente separadas. Una, mira, te voy a decir, a Susana Traverso, no sé si se Mm. acuerda, una vedette de la década del 90, y Mm. otra a Andy, a la fotógrafa de rock, ¿cómo se llama? Cherniavsky, Cherniavsky. Andy Cherniavsky. Cherniavsky. Bueno, 2 entrevistas y a las dos, en un momento determinado, les preguntan si fueron abusadas, si fueron acosadas, si fueron... Es como, vos decís, ¿por qué todo tiene que pasar por ahí? Entonces hay una especie de aturdimiento en el que efectivamente lo que pensé hoy es que si todos estamos gritando todo el tiempo, no se va a escuchar nada además. Digo que el no nos callamos más, que empezó como una consigna interesante, termina como una especie de no puedo parar de gritar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de gritar, y todo pasa por, es eso, es hartazgo, saturación, es insoportable porque además nadie puede mover un dedo sin que venga alguien a levantarle, nadie puede moverse sin que venga alguien a levantarle el dedo, a decirle si está bien, si no está bien, si Jimena Barón es feminista, si Jimena Barón es feminista, si mostró el culo es feminista, si no mostró el culo. Todo el tiempo se pone todo en consideración. Para mí eso no tiene nada que ver con nada que ver, nada que ver con luchar contra la violencia, con pensar situaciones, no tiene nada que ver. Me parece que es un aturdimiento de la época, hay mucha hostilidad, hay muchas mujeres muy enojadas todo el tiempo, hablan, nos gritan todo el tiempo. O sea, yo siento eso. Ayer hubo un episodio que es, o ahora pasa todo en las redes porque no hay vida por fuera, entonces Mm. todo está ahí. Y es agotador, es agotador. Me produce, y no es una cuestión personal, digo, me parece que lo que estoy tratando de pensar es que si estamos intentando que se escuche alguna reivindicación, si estamos todos gritando todo el tiempo, no se va a escuchar. Eso es lo que a mí me Sí, gusta pensar eso. No es solo, ay, estoy harta, cállense. No es las reivindicaciones que estamos queriendo que se escuchen, así no se van a escuchar. Escrutando, fiscalizando si en la foto hay mujeres, si en la foto no hay mujeres, si Alberto es esto, si aquella es feminista, si atacaron a Canosa porque es mujer, si la atacaron a Cristina Pérez porque es mujer, si sí es mujer, eso es feminismo, esto no es feminismo. Es demasiado permanentemente. Se convirtió en un monotema y entonces, no, yo ya no, es como, sí, exacto, es un tono disciplinador. mm. Y a mí me parece que eso es justamente lo que venimos a pensar, que es el disciplinamiento, la norma. Bueno, se está haciendo algo muy denso. Y me parece que por ahí no es. Voy a tratar de escribir todo esto a partir del sueño que tuve. Sí, me parece muy bien porque es ahí donde hay un lugar por el cual el inconsciente o lo inconsciente se filtra. Y mientras vos hablabas yo pensaba cómo encontrar esa ansia, cómo encontrar ese intersticio, cómo encontrar ese espacio si todo Sí, se transforma en un ruido. exacto. Y me parece que también tiene que ver con la necesidad de, recién por ahí decían, la muerte y la singularidad. Y a mí me resuena mucho el tema de Fito, yo ya no pertenezco a ningún ismo. Me parece que Sí, también tiene que ver con eso, con que a veces es necesario que se arme una marea verde con un montón de pedidos y de reclamos, pero después de alguna manera no sé si es tan bueno sostener los gritos, porque me parece que de esa no, manera no se además, termina escuchando sí, nada.
exacto, porque Bueno, lo además dijiste estar vos, creo que acabo de repetir sí, exactamente lo mismo que dijiste vos. no, pero Me, porque me, estar me aturdido fantinicé, es, perdón. estar aturdido, no, todo bien. Es un defecto profesional. Viste que uno Claro, repite pero lo no que te lo dijo el devolví paciente. exactamente igual, no No, lo di pero que vuelta. cuando uno repite lo que dice el paciente no lo había escuchado. Yo dije eso. Sí, yo dije eso. Eso que me habían preguntado hace mucho tiempo y no lo dije, qué psicoanalistas argentinos me gustaban. Digo, me gusta mucho Mm. Juan Ritmo, me gusta mucho Jorge Hinkis, me gusta mucho Mazota. Eh, me habían preguntado Bartes, sí, Bartes, pero no es psicoanalista, igual me enseña mucho de psicoanálisis también. Pero Yo Ritmo no te quiero escribió, preguntar, perdóname, no te quiero preguntar, sí, que es una pregunta que salió por ahí respecto a qué te referías con el corporativismo, pero sí te quiero hacer una pregunta porque yo ahora no estoy yendo, pero estuve yendo a la escuela freudiana y, y a mí me pareció un lugar donde uno encuentra, digamos, mucho deseo de lectura, mucho deseo de lazo. Entonces, quizás no me quedó claro lo que decías respecto a cuál es, o te hago la pregunta, mejor dicho, si hay una diferencia entre el corporativismo y las escuelas, no como aleccionadoras, sino como lugares donde la gente se reúne a poder hacer lecturas. Eh, sí, sí, seguro. Yo ahora no estoy en ninguna escuela, me parece que las escuelas, digamos, a veces, si es escuela, todo bien. El problema es cuando se institucionaliza el saber. Germán García, sí, por supuesto, Germán García también. Eh, Cuando se institucionaliza el saber y cuando efectivamente se baja línea desde un lugar, digamos, de amo. Eh, Porque el psicoanálisis es lo contrario al discurso del amo y se la pasan hablando de eso, pero si vos no citás al amo de la casa, caput. Eh, a eso me refiero con el corporativismo, con la jerga, con la institucionalización del psicoanálisis, a eso me refiero. Me parece que en la medida en que uno encuentre un lugar donde trabajar, donde leer con otros, por supuesto, yo tengo mis grupos donde leo y no tengo ningún inconveniente. No, Lutero no me gusta mucho lo que hace. No. Eh, ¿Sabes lo que te quería preguntar? Eh, ¿Cómo surgió en vos el deseo de analista? Quizás es algo que ya lo dijiste, pero como yo recién te voy conociendo, me parece interesante saberlo, a mí por lo menos. Mira, yo tengo que agradecerles a mis padres que no supieron mucho qué hacer conmigo y me mandaron al analista de muy chica. Me parece que es eso. Eh, la EOL sí es uno de estos lugares que yo considero corporativistas, sí. Me parece que eso, yo no sé, yo no recuerdo más que un día la palabra psicoanálisis, no ser psicoanalista, sino la palabra psicoanálisis como no sé, me impactó, no me acuerdo. Eh, y bueno, no sé, nunca pensé en hacer otra cosa, en hacer otra cosa. Nunca pude hacer ni hacer otra cosa. Si Bueno, es se lindo puede decir divulgar el hacer el psicoanálisis, sí. psicoanálisis. Hacer, sí. Si es que lo hago, no sé. Como analizante, sí. Eso lo puedo decir. Si se puede divulgar el psicoanálisis, claro, claro, sí. Freud divulgó el psicoanálisis con las conferencias de introducción al psicoanálisis. Eh, la pregunta no es si se puede divulgar o si no se puede divulgar, sino en qué condiciones se divulga, qué Sí, consideraciones se tienen. yo tuve fin de análisis con la psicóloga, quería manejar, cuando nunca podía no ir, analizaba a mí, a mi hermana, quería que llegue a mi hijo, súper comercial me daba directivas. Para mí el espacio de análisis es mi estado de Así. éxtasis. Digo esto después de haber pasado por 4 analistas y hoy surge la transferencia. Por suerte encontré a mi psicóloga actual. No final, pero a veces concluyen. El poder es por naturaleza asimétrico, bueno, eso ya son cosas, comentarios que quedaron viejos, pero bueno, qué sé yo. Si Viste conocía que a uno Germán los... García, me pregunto. No, sí. Sí, sí, lo conocí. Bueno, ahí estoy tratando de Presenté ver si... su última novela y estaba él. em, no, no es la posición del analizante. La posición del analista no es la posición. No es. No, claro. Las condiciones en la divulgación me refiero a lo que Freud dice
No, yo no considero a nadie dummy. Las conferencias de introducción al psicoanálisis, Freud dice que va a divulgar el psicoanálisis, pero que no le va a ahorrar, no le va a ahorrar al lector ningún esfuerzo. En ese sentido, me parece que Salió, dijo en ese sentido y se fue. Nada, nada más acorde con el sinsentido. Parece como cuando hablamos de sentido, que me perdonen los existencialistas, y el maestro Frankl se no, corta. Fue genial porque dijiste, en el momento que dijiste sentido, se en ese cortó. Entonces sentido se decía cortó. que Claro, Frankl me perdone, pero vamos por sí. el sinsentido desde que No, empezamos a hablar. que la divulgación es, depende, digamos, que no, el asunto es no proponerse eso, el for dummies, es no suponer que el lector es un dummy. Si vos no suponés que el lector es un dummy, porque yo no lo supongo, así como tampoco supongo que el alumno en la facultad es un dummy, entonces yo hablo de esta misma manera que estoy hablando acá. No es que me propongo o depende dónde hablo o dónde escribo, que hablo de una manera o hablo de otra. No es que si escribo un paper académico hablo con jerga y si hablo acá, porque estamos en Instagram, yo hablo y pienso y escribo siempre igual en todos lados. Eh, a veces uno se pone más técnico, no sé, más jergoso. Yo detesto la jerga y trato de revisar si estoy ahí o no estoy ahí. Trato. No sé si lo logro. Este, Sí, me pero parece interesante el tema de intentar estar ahí. Me parece que hay como posiciones que pueden llevarte a todos los órdenes de la vida. Digo, seguramente en las clases hay ciertos contenidos, pero bueno, la manera de decir, supongo que uno va buscando una manera que se va apropiando con el tiempo y cuesta muchísimo, pero cuando uno lo alcanza, yo ya se creo olvida un que poco del resultado, ¿no? sí, además yo creo que cuanto uno menos, a ver cómo decirlo, no es cuanto uno menos sabe, pero es verdad que cuanto uno más esto de disponerse a la contingencia, ¿no? Que es lo mismo, que es la transmisión, claro, la transmisión, digamos, se produce no porque uno se agarre a la jerga. A mí me parece que hay muchas imposturas en el psicoanálisis, muchísimas, mucha gente digamos, solo puede hablar en lacanés, que no puede decir dos palabras sin decir goce, castración, sujeto, fantasma, o sea, no puede, realmente no puede. Me parece que esa gente no tiene nada, a mí esa gente no me transmite, me parece que esas cosas lo que producen en general es inhibición, es, ay, cuánto sabe el otro y yo no voy a poder. Eh, sí, sí, en ese punto a mí me fue pasando, no fue un programa ni de vida, algo del orden de, claro. Yo también debo tener mis modismos del psicoanálisis, digo, no lo puedo evitar, no sé ni lo que estoy diciendo cuando digo, pero eh, me parece que la cosa es dejar de pretender, con todo lo que eso significa, dejar de pretender. Cuando uno deja de pretender, habla, toma la palabra. Toma la palabra Yo y siempre dice, me y pone llevo en la, juego. perdón, Sí, yo no, siempre me decime. llevo, cuando escucho pretender me llevo la palabra al inglés. No sé por qué me Mira, me gusta preguntan si tanto. el vino está bueno, sí, está buenísimo. Que me lo El regalaste vos, vino, digamos. sí, te regalé uno y me Sí, estoy tomando uno yo. sí, Y muy rico. ese, Me y les preguntan. decía, ese Vuelo Andino es un vino de unos amigos que lo están haciendo en Mendoza. Y la verdad que cada vez que puedo ayudarlos a difundirlo, lo hago porque, de hecho, yo hago un ciclo que se llama Pretextos y a veces, bueno, antes lo ofrecía y Sí. ahora, bueno, estamos como estamos. Pero decías pretender y a mí me suena, y nos queda un minuto y medio, ¿Ya? lo que, Wow. sí, lo que representa el simular.
Digo, por eso me lo llevo al inglés. Porque me parece que pretender tiene que Sí, ver con una simulación. sí, Eh, y me parece que, no sé, estuvimos, digamos, la transmisión me parece que pasa por ahí, porque estuvimos casi una hora hablando y si me preguntás de qué hablamos, no sé, pero hay algo que trascendió y que fue transmitido y digo, hay 250 personas que no vi los nombres, pero son las mismas que nos acompañaron y yo les quiero sí. agradecer a ellos y a vos porque, mira, del Ameguino, donde estoy haciendo la concurrencia, te quieren invitar y me dijeron, ¿la conoces a Alex? Le digo, no, no la conozco, la No, invité a conversar y me dijo que sí, entonces me gusta que te hayas, digamos, entregado sí, a lo contingente. sí, gracias a vos. Me alegro que no me conozcas, en el sentido de que se pudo conversar. Eh, sí, sí, este año tenía muchas invitaciones a hospitales, todas se suspendieron por la pandemia, fue horrible. Algunas tuve igual por Zoom. eh, pero bueno, nada, no vamos a hablar de todo lo que se perdió este año porque nos vamos a poner mal. Muchas gracias por la conversación, por el vino. Y sí, sí, estaba invitada a dos actividades al Ameguino este año y bueno, no pudo ser, ya sabemos por qué. Pero el Se año va que a viene seguro. cortar en 4 segundos, solo quiero agradecerte. Beso.